Amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, pues esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y le he puesto por título, no vuelvas atrás. Diga conmigo, no vuelvas atrás. Una vez más, no vuelvas atrás. Déjeme decirle algo que considero que es muy importante. Y es que hoy vivimos en una época muy difícil en la que pareciera que nuestro avance en la fe es más difícil que en algún momento llegamos a imaginar. Hoy nos estamos enfrentando a situaciones que quizá jamás concebimos, jamás pudimos de alguna manera imaginar. Y es cierto que la vida cristiana es una constante de pruebas, dificultades, adversidades. Sin embargo, estoy seguro que si nos atrevemos a mantener nuestra mirada puesta en Jesús, es que podremos hacerle frente a todas aquellas situaciones que de repente quisieran arrebatarnos la fe, alejándonos de Dios. Piense por un momento, ¿cuántas situaciones han llegado a su vida que en algún momento le han hecho siquiera pensar que usted debería de hacer otra cosa menos buscar a Dios? ¿Cuántas situaciones de repente han golpeado su vida que ha pasado por su mente la idea de apartarse de Cristo? A veces tenemos claro el hecho de que estamos librando una batalla de este tipo, pero lamentablemente pocas veces tenemos el coraje para aceptar aquello con lo cual estamos luchando. Y sabe, si no queremos morir en el intento de permanecer firmes en Cristo, necesitamos aprender de Dios la clave para poder mantenernos firmes en Él. Y creo que la Escritura, amados hermanos, nos da la clave para poder perseverar y trascender en nuestra vida cristiana. Y no solo podamos mantenernos firmes en la fe, sino que también podamos ser creyentes fructíferos, creyentes que glorifiquen a Dios con su estilo de vida y con la forma en la cual otros pueden ver a Cristo a través de nosotros. Esto a mí me parece muy trascendente, ya que como mencioné al principio, estamos viviendo tiempos difíciles donde cada vez ser un cristiano verdadero pareciera que cuesta más. Pero la clave nos la da la Escritura. Y creo que si nosotros queremos perseverar y trascender y deseamos mantenernos firmes en la fe y ser creyentes fructíferos, necesitamos mantener nuestra mirada puesta en Jesús. Diga conmigo, si yo deseo perseverar y trascender en el desarrollo de mi vida cristiana y llegar a ser un cristiano fructífero que sea de influencia a aquellos que me rodean, yo necesito mantener mi mirada puesta en Jesús. Tan simple como eso. Hoy más que nunca estamos enfrentando diversos distractores que apuntan a una sola cosa: que tú y yo desviemos nuestra mirada de Jesús. ¿Y qué sucede cuando nosotros como creyentes desviamos nuestra mirada de Jesús? Pues mira, que comenzamos a darnos cuenta que la gente que nos rodea no es tan perfecta como nosotros pensamos. Cuando dejamos de poner nuestra mirada en Cristo, comenzamos a acentuar los defectos de la gente y la forma en la cual sus aparentes carencias nos incomodan, nos afectan y de alguna manera nos hacen la vida más complicada. Cuando dejamos de poner nuestra mirada en Jesús, las circunstancias tienen el poder para debilitar nuestra fe, para hacer de nuestra relación con Cristo algo tedioso, algo difícil de poder llevar a la práctica. Y es ahí la importancia que tiene el que nosotros no dejemos de mantener nuestra mirada puesta en Jesús. La Escritura nos lo enseña de esta forma y le invito por favor a que vaya a Hebreos, abra su Biblia conmigo, acompáñeme a Hebreos capítulo 2, capítulo 12, verso 2.
Hebreos capítulo 12, verso 2. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El mensaje de esta noche apunta a una expresión en la cual Dios nos impulsa a mantenernos firmes en Cristo. El Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón y nos dice: no vuelvas atrás. ¿Por qué? Porque cada circunstancia adversa que enfrentamos tiene el potencial para arrebatarnos de la presencia de Dios, para alejarnos de Cristo, para robarnos nuestra fe. Y si nosotros no queremos que esto acontezca, amado hermano, no basta simplemente con mentalizarnos con el hecho de que las cosas no sucederán de esa manera. El mismo apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo: si me es necesario morir contigo, voy a morir, pero no te voy a negar. Y usted conoce la historia. ¿Cuántas personas en algún momento de la vida le han hecho algún tipo de promesa, han hecho con usted algún tipo de compromiso, y llegado el tiempo se olvidan de ello? Muchas personas en algún momento de su vida han hecho el compromiso con Dios de servirle, de seguirle, y cuando llega la enfermedad, cuando llega la desgracia a sus vidas, se olvidan de aquello que en algún momento le prometieron a Dios. Y sabe, si nosotros queremos permanecer firmes en Jesús, la clave está en que mantengamos nuestra mirada puesta en Él. ¿Por qué? Porque Él es el ejemplo que nos va a motivar a perseverar. Dice la palabra del Señor que debemos de fijar la mirada en Él, quien es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y obtuvo en su obediencia una recompensa. Así, de la misma manera, si nosotros queremos trascender en la fe y ser cristianos fructíferos, que glorifiquen a Dios con su vida y que Dios sea glorificado en labios de terceros a causa de nuestra vida, necesitamos mantenernos firmes en Cristo. Tal vez usted está atravesando en este momento por una situación difícil que le ha hecho pensar en algún momento: ¿para qué continuar? ¿Para qué seguir siendo cristiano? ¿Para qué seguir buscando de Dios? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? Déjeme decirle que si estas ideas están de forma permanente en su mente, pueden llegar a tener la fuerza de alejarlo poco a poco del Señor. A veces pareciera que estamos perdiendo el sentido de la vida cristiana, pero la realidad es que estamos permitiéndole a voces extrañas gobernar nuestra mente y de esta forma ir debilitando nuestras convicciones. Ahora bien, es importante que como hijos de Dios estemos bien conscientes de que vivimos en un mundo corrompido a causa del pecado y que cada uno de nosotros está rodeado de personas que, aunque puedan ser sinceras, son falibles e imperfectas. Tanto dentro como fuera de la iglesia, usted va a encontrar seres humanos falibles e imperfectos. No por el hecho de que estemos dentro de la iglesia significa que somos mejores que aquellos que no van a la iglesia. La diferencia es que nosotros hemos conocido al Señor y estamos experimentando en nuestra vida un proceso de transformación. Pero somos seres humanos falibles, seres humanos con defectos, seres humanos que cometen errores. Y sabe, a veces llega a suceder que muchos creyentes tienden a tropezar
con los errores de aquellos que les rodean. Y si nosotros queremos permanecer fieles a Cristo, necesitamos mantener nuestra mirada en el Señor. ¿Por qué? Porque no son solo los problemas personales los que muchas veces nos hacen titubear en cuanto a mantenernos firmes en la fe. A veces también son situaciones que nos distraen y que de alguna manera nos llevan a dudar de qué tan bueno es para nosotros continuar avanzando en este caminar con Cristo. Estas situaciones se llegan a dar porque muchos de nosotros, erróneamente, llegamos a poner nuestra esperanza en aquellas personas que nos rodean. Y comenzamos nosotros a generarnos una idea de superespiritualidad en la gente que en torno a nosotros está. Y sabe, no importa qué tan espiritual le pueda parecer a usted una persona, mientras habitemos este cuerpo, mientras estemos en este mundo, déjeme decirle algo, todos nosotros como seres humanos estaremos experimentando tentaciones y luchas, tanto externas como internas. Así que por salud espiritual necesitamos, reitero, mantener firme nuestra mirada en Cristo. Solo de esa forma podremos mantener nuestra convicción de a quién es que nosotros seguimos y por qué es que estamos con Él. Y de esta manera estamos salvaguardándonos de apartarnos del Señor, porque alguien nos haya decepcionado, porque estamos experimentando enojo o porque estamos viendo carencias en la vida de un tercero, o a veces incluso nos enojamos con Dios. Y es ahí donde, lamentablemente, si nuestros ojos no están puestos en Jesús, comenzamos a considerar la idea de apartarnos del Dios vivo y volvernos atrás. Es muy probable que usted este mensaje le pueda de alguna manera sonar irrelevante, porque usted considera que a usted nadie lo puede mover de Cristo, pero a usted que se siente seguro en su fe, a usted que se siente inamovible en sus convicciones, el Espíritu Santo desea hablarle y decirle, afírmate. Recuerde ya lo que el Señor Jesucristo declara en Apocalipsis y dice, el que se santifica, santifíquese más. Y yo creo que es bajo esa misma premisa que el Espíritu Santo nos invita a no volver atrás. Porque muchas veces, como ya mencioné, sentimos que nada nos puede apartar del Señor. Y la realidad es que no nos estamos ocupando en llevar a más nuestra relación con Cristo, y cuando de repente nos llega una prueba que nos supera, el resultado es que terminamos alejándonos del Señor. Así que necesitamos, amados hermanos, mantener nuestra mirada firme en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, quien es el ejemplo de perseverancia en medio de la adversidad. Usted y yo necesitamos aprender de Jesús para poder perseverar en este caminar, en el cual muchas veces podremos incluso estar experimentando esa tentación de no seguir adelante con Cristo. Considere lo siguiente. Como creyentes, cada día debemos afirmar las convicciones que nos mantienen unidos a Cristo, ya que de no hacerlo así, en algún momento de nuestra vida enfrentaremos alguna situación que nos aparte de Dios. ¿Qué situación podría llegar a su vida que le apartara del Señor? Sabe, he sabido de gente que se ha apartado de Cristo por la pérdida de un ser querido. He sabido de gente que se ha apartado de Cristo por la decepción de un líder o de un pastor. He sabido de gente que se ha apartado de Cristo por alguna desilusión al interior de la iglesia. Estaba el chico muy enamorado de una señorita y cuando la situación no le resultó favorable, entonces se decepcionó del mundo, se decepcionó de la iglesia, se decepcionó de Dios y dijo, aquí no hay amor, yo me voy al mundo. ¿Qué situación tendría que tocar su vida para que usted se volviera atrás?
¿La pérdida de un ser querido? ¿La pérdida de su empleo? ¿La pérdida de su familia? ¿Qué situación podría golpear tan hondo, tan profundo, tan fuerte que lo arrebatara de la presencia de Dios? ¿Sabe? Me encanta esa porción de la Escritura en la que el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. De ahí la importancia, amados hermanos, de que nos mantengamos con la mirada puesta en Jesús y que tengamos la disposición para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque muchas veces el Espíritu Santo te va a poner a interceder por gente que ni siquiera conoces su situación, que no sabes las circunstancias por las cuales está atravesando, pero el Espíritu Santo te está haciendo sentir una enorme necesidad de orar por esa persona, creyente o no creyente. ¿Por qué? Porque si es no creyente, posiblemente Dios quiere salir a su encuentro. Y si es creyente, Dios quiere protegerle. Pero si nuestra mirada no está puesta en Jesús, entonces difícilmente vamos a poder conocer el corazón de Dios. Difícilmente vamos a poder entender qué es aquello que el Señor desea llevar a cabo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y nos vamos a ensimismar. Y cuando las cosas no resulten como nosotros esperamos, cuando la situación no sea como nosotros queremos, nos vamos a decepcionar de Dios. Y vamos a tomar de pretexto el error de los demás, las faltas de los demás. He conocido personas que incluso se han apartado del Señor por la forma en la cual el siervo de Dios predica, por la forma en la cual el pastor ora. Personas se han alejado del Señor por el tipo de liderazgo que hay al interior de sus iglesias. Y no es que señalen en ellos actos de mundanalidad. A veces simplemente la elección radica en el rechazo de ciertas conductas o formas. Entonces es aquí donde nosotros como hijos de Dios tenemos que afirmar las convicciones que nos mantienen unidos a Cristo. ¿Y cómo afirmo esas convicciones? A través de una relación con el Señor. Usted no va a obtener una relación más profunda con Cristo que la relación que usted construya a través de la intimidad con Él en oración y a través de escudriñar las Escrituras. Si usted es una persona que no escudriña las Escrituras, si usted es una persona que no pasa tiempo en oración, déjeme decirle que su relación con Cristo tiene los días contados. No importa cuántas veces por semana usted asista al templo, no importa cuánta música cristiana usted ponga en su lugar de trabajo, no importa de cuánta gente cristiana usted esté rodeado, si usted no está cultivando una relación con Cristo, difícilmente esas convicciones que un día nacieron en su corazón van a poder enfrentar y superar la adversidad que en algún momento de su vida usted pudiera experimentar. Entonces necesitamos tener mucho cuidado respecto de esto, porque si no tenemos ese cuidado, amados hermanos, puede llegar una situación que realmente traiga a nuestra vida un sacudimiento espiritual tan fuerte que nos aparte de Dios, que nos separe de Cristo. Tal vez usted está batallando con una situación en la cual a veces dice, pues es que en mi casa nadie me apoya para buscar a Dios, ir a la iglesia son puros problemas, luego pienso, ¿para qué voy al templo? Si regreso y son reproches, mejor me voy a quedar aquí, ¿para qué voy? Si nosotros no estamos afirmando las convicciones que nos mantienen unidos a Cristo, en algún momento, alguna circunstancia que enfrentemos, nos va a arrebatar, nos va a arrancar del Señor. Y creo que el mensaje de Dios para nosotros en esta noche es: mantente firme, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás, no importa qué tan certero, tan seguro te sientes en tu caminar con Cristo. Vigila, sé prudente, sé sabio.
necesitamos como pueblo de Dios cultivar nuestra relación con el Señor. Y es ahí donde vuelvo a hacerle la pregunta. ¿En algún momento usted ha pensado en apartarse de Dios? ¿Sabe? A veces pareciera que la gente se va de la iglesia de forma espontánea. De repente algo no le gustó y decidió irse. No, la realidad es que la gente se va saliendo de la iglesia, se va saliendo de esa comunión con el Espíritu Santo de forma paulatina. Es gradual su abandono. La gente comienza dejando aquello que le mantiene ligado a su iglesia local y generalmente ponen pretextos que aparentemente parecen espirituales. Pastor, voy a renunciar al ministerio que tengo porque quiero que Dios amplíe mi visión y me lleve hacia nuevos horizontes en su propósito para mi vida. ¿Y por qué no mientras ejerces tu ministerio le pides a Dios que Él amplíe tu visión y que mueva tu corazón? No, es que necesito dedicarme al ayuno, a la oración, a la búsqueda del Señor. Por eso es que necesito dejar mi ministerio. Y ya que Dios me revele en lo secreto, voy a regresar con más fuerza para servirle. ¿Sabe? Esa clase de personas que comienzan a hacer a un lado aquello que les mantiene unidos a un trabajo colectivo en la búsqueda del ejercicio de su fe, poco a poco comienzan a perder el interés en las cosas de Dios. Comienzan a dejar de buscar al Señor, comienzan a dejar de orar, comienzan a dejar de leer la palabra de Dios y poco a poco su corazón comienza a enfriarse. Hubo personas que llegaron a expresarme y decir, es que no le quiero ofrecer al Señor cantidad, yo quiero darle calidad. Pregúntenme, ¿dónde están esas personas ahora? Si nosotros no cultivamos nuestra relación con el Señor, la vida, las circunstancias, se encargarán de presentarnos situaciones que nos rebasen y que nos presenten delante de nuestros ojos como solución apartarnos de Cristo. Y Satanás desde luego va a aprovechar esa circunstancia para tentarnos y convencernos de que sería mejor estar lejos de Cristo, alejarnos de Dios. A lo largo de mi caminar he visto a muchos creyentes apartarse del Señor. No tiene idea cuántos, pero estoy seguro que si pudiera reunir a todos los que se han apartado de Cristo y que he llegado a conocer y que en algún momento le juraron lealtad a Cristo, podríamos abrir una tercera reunión dominical. Así se lo puedo asegurar. Muchas personas que dijeron, yo jamás me voy a apartar de Cristo, fueron vencidos y terminaron en peores condiciones que aquellas en las cuales Cristo les alcanzó la primera vez. Por eso es importante echar un vistazo a nuestra vida y darnos cuenta qué tan profunda es nuestra relación con Jesús. Muchas personas hoy día están tomando la decisión de apartarse de Dios basados en una emoción. Muchos en su momento pensaron que alejándose de Dios y dejando su iglesia local no tendrían consecuencias, pero sin darse cuenta, poco a poco Satanás comenzó a ganar terreno en sus vidas. Comenzó a robarles la fe, a matar su esperanza y destruir su relación con Dios. Recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo. Y el Señor Jesucristo dijo que Satanás no vino sino para robar, matar y destruir. ¿Y qué quiere Satanás robarte? Tu fe. ¿Qué quiere él matar? Tu esperanza. ¿Qué quiere destruir? Tu relación con Dios. Y nosotros debemos de ser menos ingenuos y más agresivos cuando se trata de proteger nuestra relación con el Señor. Más astutos, más diligentes, más proactivos. El problema es que consideramos un hecho que vamos a estar en Cristo y permanecer en Cristo por el resto de nuestra vida, sin considerar que si en nosotros no hay raíces profundas, va a llegar un momento en el cual
enfrentemos situaciones que nos pudieran apartar del Señor. Piense por un momento y vuelvo a hacerle la pregunta que al principio. ¿Qué situación pudiera usted arrancarlo de la presencia de Dios? A veces no consideramos que ciertas situaciones pudieran marcarnos de forma tan profunda que no tuviéramos la fuerza para continuar caminando con Cristo, ni el deseo, por el hecho de que nos sentimos decepcionados de Él o por el hecho simplemente de que no tenemos la capacidad para continuar. Es cierto, amados hermanos, que como hijos de Dios hemos sido llamados para brillar en esta generación que vive en tinieblas. Es más, podría atreverme a decir que como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos la obligación de hacer la diferencia y de dar testimonio donde quiera que vamos. Sin embargo, muchas veces nuestro descuido, nuestra falta de madurez o ingenuidad es lo que nos expone. Tomamos malas decisiones, afectamos nuestro testimonio y sin desearlo nos convertimos en un motivo de tropiezo para otros. Escuche bien, es cierto que la persona que provoca la decepción es reo de pecado, pero si vamos un poco más allá, nos daremos cuenta que cada uno de nosotros es responsable de cómo estamos reaccionando y respondiendo ante las pruebas, luchas y tentaciones que enfrentamos, entendiendo que debemos mantenernos unidos a Cristo y vivir su palabra. Necesitamos echar raíces profundas en el Señor. La Escritura lo expresa de esta manera: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas, no encuentro en ellos placer alguno. Tenemos que involucrar a Dios en nuestra vida, a cada instante de nuestra existencia. Procurar que nuestra relación con el Señor nos permita experimentar esa relación viva, esa relación que genera expectativa día a día. Hay una enorme cantidad de creyentes que podría asegurarle tienen una relación rutinaria con Cristo. Nuestra relación debe de ser cotidiana, pero no por ello rutinaria. Tenemos una relación cotidiana con el Señor que cada día tiene la capacidad de despertar en nosotros la expectativa. Pero es triste cuando nuestra relación con el Señor se vuelve monótona, rutina. Y entonces simplemente damos por hecho que tenemos una relación con Jesús, cuando en realidad no estamos trabajando en aquellas convicciones que nos mantienen unidos a Él. Si usted piensa que ante toda circunstancia o toda adversidad usted tiene la capacidad de mantenerse firme en Cristo, mi consejo es: vuelva a revisar. Vuelva a revisar su vida, porque es probable que pudiera llegarle una situación que para usted fuera tan fuerte, tan difícil de manejar, que si sus convicciones no están al día, si sus raíces no son profundas, le van a arrancar del Señor. Y sabe, de todo corazón deseo que eso jamás suceda. Desearía que todos y cada uno de los que han llegado a los pies de Cristo pudieran permanecer fieles a Él hasta el final de sus vidas. Lamentablemente, con base en la experiencia, me doy cuenta que muchos que en algún momento dijeron estar firmes, se alejaron de Jesús, perdieron su primer amor, se justificaron en las fallas de otros para dar rienda suelta a sus deseos. Y saben, necesitamos afirmarnos en el Señor, porque los días son malos. Es verdad que muchas veces en nuestra vida cristiana, al experimentar decepción, enojo o frustración, sentimos que nuestra vida cristiana no tiene más sentido de ser. Y pareciera de pronto que Satanás viene a nuestra vida y comienza a susurrarnos: ¿qué haces ahí? ¿Todos en esa iglesia son un montón de falsos?
¿Son hipócritas? A veces Satanás simplemente se acerca y te dice, mejor vete al mundo. Cuando te señala los errores de los demás, te dice, ¿ya viste? Y tú esforzándote por no pecar. ¿Y para qué? O sea, como si mi santificación personal, como si mi consagración personal no tuviera el valor suficiente como para conectarme con Dios, que dependo de cómo reaccionen los demás para determinar si me consagro o me santifico. ¿Me explico? Satanás está tratándote de vender una idea equivocada. Y a veces cuando inclinamos nuestro oído a su voz, y comenzamos a quitar la mirada de Jesús y comenzamos a mirar los errores de las personas que nos rodean, es que comenzamos a perder el sentido de lo que debería motivarnos nuestro caminar con Cristo. Es lamentable, amados hermanos, pero muchos cristianos han caído ante esta seducción. Tú esforzándote y mira, ¿para qué? Si al final ve cómo son, ve lo que hicieron. Y créame, esas palabras para muchos creyentes que no tienen raíces firmes y profundas en Cristo, es suficiente para apartarlos del Dios vivo. ¿Fue Dios el que les falló? No, fue una persona que estaba en proceso de perfeccionamiento. Fue una persona que posiblemente se descuidó y cometió un error. Fue una persona que posiblemente por ingenuo o por dureza de su corazón, por orgullo o altivez, cayó y falló. Pero sabe, su relación con el Señor es una relación personal que debe valorarse de tal modo que cada día busquemos profundizar en las convicciones que hay en nuestro corazón y que nos mantienen ligados a Cristo. No podemos determinar si vamos a permanecer en Cristo de acuerdo a cómo terceras personas puedan actuar. Y aunque ya mencioné que nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo es la de ser ejemplo, debemos de saber que si en algún momento alguna persona nos diera un mal ejemplo, no tenemos por qué causa apartarnos del Señor. No tenemos por qué causa volvernos atrás. Pero el problema es cuando no tenemos convicciones. Y entonces nos vamos a justificar en el hecho de acuerdo a cómo los demás vivan, yo me voy a permitir vivir. Y si esas personas para mí tenían un alto estándar, y si ellos se permiten determinada cosa, pues yo me voy a permitir más porque yo soy menos espiritual. ¿Se da cuenta cómo muchas veces nos justificamos? Y realmente queremos simplemente encajonar nuestra vida o limitar nuestra vida, restringirla a un conjunto de actividades que solamente dan la apariencia de. Necesitamos, amados hermanos, echar raíces profundas con Cristo. No sea que venga un día malo a nuestra vida y entonces no le veamos sentido ni razón al hecho de perseverar en nuestro caminar con Cristo y terminemos apartándonos del Señor. Usted debe entender que a quien le debe su fidelidad y lealtad es a Cristo, ya que solamente Cristo es quien ha muerto por usted. Solamente Jesús murió por usted. No murió ni sacrificaron al pastor por usted, ni al apóstol, ni al profeta, ni al evangelista, ni al maestro, ni al líder. Fue a Jesús. Y su lealtad y su compromiso con Dios se lo debe a Cristo. Por eso es tan importante que esta porción de la escritura que leímos al principio de Hebreos capítulo 12, versos 2 y 3, quede grabada en lo más íntimo de nuestro corazón. Fijemos nuestra mirada en Jesús. No importa qué tan espiritual puedas ver a una persona, es muy probable que en algún momento, por cuestiones de carácter, por cuestiones de actitud, por cuestiones que tú quieras, pudiera decepcionarte. Y entonces, ¿qué?
Tu vida cristiana va a concluir simplemente porque la persona que habías idealizado no resultó ser como tú pensabas. Entonces, ¿qué clase de relación tienes con Jesús? Necesito que ustedes tengan esto bien presente, porque a quien seguimos y a quien servimos es a Cristo. Y eso es fundamental para que nosotros podamos mantenernos firmes y estables y tener una vida fructífera que glorifique a Dios. Si nosotros no tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, cualquier defecto de terceros nos va a estar afectando en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y entonces vamos a tener situaciones donde la gente deja de congregarse porque el día que llegó a la congregación con cupo limitado, siendo que se les avisó, llegó tarde, había cupo limitado y le negaron el acceso. ¿Cómo es posible que me hayan regresado yo que hoy me dispuse a ir a buscar a Dios? ¿Qué clase de iglesia es esa? Y la gente por cosas así se aparta de Cristo. Ahora, ¿esto es culpa de la iglesia? ¿Es culpa del pastor que dio la indicación? ¿Es culpa del edecán que le negó el acceso? Amados hermanos, dejemos de culpar a los demás y responsabilicémonos de qué tan profundas están siendo nuestras raíces que nos mantienen unidos a Cristo, que nos nutren de esa vida que Cristo nos ofreció. Necesitamos dejar de ser niños fluctuantes y buscar cada día madurar en el Señor a fin de que podamos mantenernos firmes en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la dificultad. Vamos, necesitamos ser esa clase de creyentes que resisten, que son fuertes, que tienen convicciones reacias en Cristo. ¿Puede darse el caso de que una persona en autoridad nos decepcione? Sí. Pero déjeme decirle una cosa, si usted está verdaderamente cimentado en Cristo, es probable que de acuerdo a la falta usted pueda tomar diferentes decisiones, pero jamás apartarse del Señor. Puede cambiar de iglesia. Esa es una decisión administrativa. No deberíamos por qué escandalizarnos, porque finalmente el pastor no es el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo. Y si una persona decide cambiarse de iglesia para seguir buscando a Cristo con toda devoción, con toda sinceridad y comprometiéndose en esa nueva iglesia, pues simplemente hubo un cambio administrativo. Pero si esa persona solamente ocupó los errores de los demás para justificar sus malas acciones, entonces esto revela dónde está su mirada y a qué está conectado realmente su corazón. Porque hay personas que por esa situación tan simple como el de haberles negado el acceso, van a decir, yo no me vuelvo a congregar y están enojados. ¿Sabe una cosa? No tienen raíces, ni siquiera están conectados a Jesús. No han nacido de nuevo. Piensan que la iglesia tiene la responsabilidad de darles todo lo que ellos desean y quieren y necesitan, pero no manifiestan ningún tipo de compromiso para con Cristo, porque simplemente su corazón no está ahí. La Escritura nos enseña ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 21, una verdad muy trascendente. Y dice la palabra del Señor que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. La palabra del Señor puntualmente dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La pregunta es si tu corazón está en Cristo o si tu corazón está en las relaciones que al interior de la iglesia tienes. Porque hay personas que muestran solidaridad para con las relaciones que tienen al interior del cuerpo de Cristo y cuando pierden esas relaciones, su interés en Cristo se esfuma de la misma forma.
Entonces, su corazón, su lealtad, su solidaridad está vinculada a terceros, pero no a Cristo. Y es ahí donde nosotros debemos de cuestionarnos. ¿A quién estoy conectado realmente? ¿Realmente mi tesoro está en Jesús? Considere lo siguiente. Algunos creyentes tropiezan con mayor facilidad que otros ante los errores y fallas de quienes los rodean. Y esto debido a su idealización de las personas y su inmadurez espiritual. No obstante, debemos entender que la iglesia no es un grupo de personas perfectas. Quitémonos esa idea donde creemos que por el hecho de haber sido lavados con la sangre de Cristo, por el hecho de haber sido santificados con el espíritu de la promesa, por haber sido sellados por el espíritu del Señor, por haber sido comprados a precio de sangre, ya somos el producto terminado. Amados hermanos, al interior de la iglesia aún hay gente en proceso de perfeccionamiento. Y cuando digo aún hay gente, me refiero a aquellos que sinceramente están buscando más de Dios. Nadie sabe cuánto le falta de Cristo como aquel que sinceramente le busca. Porque aquella persona que no está buscando sinceramente a Cristo está conforme con la condición en la que se encuentra. Pero quienes están buscando sinceramente a Cristo, déjeme decirle que saben perfectamente que les falta muchísimo para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. El problema es que muchos creyentes han idealizado a las personas que están junto con ellos invocando el nombre del Señor. Entonces ven al pastor como si fuera un ente que ha descendido del cielo mismo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, cuando en realidad no es así. Ven a los líderes como si fueran ángeles, querubines, y tienen una idealización equivocada de lo que somos en realidad la iglesia. No estoy con esto diciendo que la iglesia debe de permanecer en un estado inferior al cual Cristo le concibió, pero estamos en el camino hacia ese proceso, estamos en la dirección de esta voluntad de Dios expresada a nosotros. El problema es cuando estamos idealizando y entonces llegan las decepciones y eso puede tener en algunos casos la fuerza suficiente como para arrebatarnos de la presencia de Dios. Entonces, algunos creyentes tropiezan con mayor facilidad que otros ante los errores y fallas de quienes los rodean. Y esto debido a su idealización de las personas y su inmadurez espiritual. No obstante, debemos entender que la iglesia no es un grupo de personas perfectas. Escuche, es un grupo de personas en proceso de perfección. Y partiendo de esta verdad es que debemos mantener nuestra mirada en el Señor. No debemos olvidarnos que cada uno de nosotros será juzgado de acuerdo a aquello que estando en el cuerpo haya hecho. Y en el caso de todos los que ostentamos un liderazgo y particularmente los pastores, somos los que seremos juzgados con mayor severidad. ¿Por qué? Por nuestro nivel de revelación, por nuestro nivel de conocimiento, por nuestro nivel de entendimiento. Y sabe una cosa, aún con todo eso, aún no hemos llegado a la perfección. Al menos yo, su servidor, no ha llegado a la perfección. Y yo necesito que usted entienda que día a día su servidor se esfuerza por agradar a Cristo, por buscar más de Él, por conocerle mejor, por ser para usted un ejemplo. Pero eso no significa que yo sea perfecto. Así que si usted está poniendo su mirada en mí como el modelo a seguir para su vida cristiana, déjeme corregirle con amor. Yo no puedo ser su modelo a seguir. El modelo es Cristo. A quien usted debe de buscar imitar es a Jesús. Y si hay algo bueno en mí, procede de Dios.
Y si hay algo malo en mí, ese soy yo. Por eso es tan importante que no idealicemos la vida de aquellos que nos presiden, sino que con temor y temblor mantengamos fija nuestra mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, y quien nos va a enseñar a perseverar en medio de toda dificultad. ¿Comprende? Debemos de tener en alta estima a quienes nos presiden, sí, pero no idealizarlos. Debemos orar por ellos. Debemos de cubrirles las espaldas. Pero debemos también entender que son seres humanos como nosotros y que están sujetos a tentación, están sujetos a situaciones que en algún momento pudieran hacerles tambalear. Pero sabe, a veces nos cuesta mucho trabajo entender esto por el entendimiento tan pobre que tenemos muchas veces de la estructura de la iglesia. Y mire, quiero mostrarle un ejemplo. Vaya conmigo, por favor, a esta cita, Mateo capítulo 9, versos 11 al 13. Vamos allá, Mateo capítulo 9, versos del 11 al 13. Y dice la escritura así: Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Comer. ¿Con quiénes? Con gente que para la clase religiosa era gente despreciable. Era gente que no merecía que Jesús les diera un espacio en su vida. Ahora, Jesús, ¿por qué lo está haciendo? Él lo expresa más adelante, pero lo hace con la finalidad de ser luz para aquellos que viven en tinieblas. Pero los religiosos de su tiempo no tenían la habilidad para poder entender la visión que había en Cristo, porque ellos estaban ensimismados. Su modelo a seguir eran sus propias idealizaciones y lo que ellos consideraban que debía de hacerse. Entonces necesitamos comprender que nada ganamos idealizando, pero mucho ganamos si mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús y buscamos imitarle, entendiendo nuestra fragilidad, nuestros propios errores, nuestras propias carencias. Y buscamos echar raíces cada vez más profundas. ¿Para qué? Para mantenernos firmes en el Señor. Vean lo que continúa la Escritura diciendo. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿De quién está compuesta la iglesia? De enfermos y pecadores, que están en la búsqueda de un proceso de perfeccionamiento, que están en la búsqueda de sanidad espiritual, de libertad. Pero, amados hermanos, no hemos llegado a la perfección. ¿Qué necesitamos entonces? Afirmarnos en el Señor, seguir caminando con Cristo y aprendiendo de Él. Para nada con esta expresión que leímos aquí proyectada en la pantalla, pretendo reducir la responsabilidad que tenemos los que presidimos en el Señor. Y creo que eso ya lo dejé bastante claro. Todos los que presidimos tenemos un compromiso y habremos de ser juzgados por ello. Sin embargo, el mensaje se enfoca en que sin importar cuál sea la falla, prueba, lucha, enojo o frustración que enfrentes, no te apartes de Dios, no te vuelvas atrás. No te justifiques en las circunstancias que no salieron como tú esperabas para apartarte de Dios. No te justifiques en los errores de otros para darle la espalda a Cristo. Hoy son pocos los creyentes que tienen la madurez y la fortaleza para mantenerse firmes ante la dificultad y las pruebas.
Si nosotros queremos ser creyentes que trasciendan y logren dar fruto, debemos echar raíces profundas en nuestra relación con el Señor. Considere lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Y acompáñeme, por favor, al Salmo número 1. Vamos allí, Salmo número 1, y vamos a leer el verso 1 al verso 3. Y dice la Escritura así: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Es decir, va a estar rodeado de gente malvada que va a estar tratando de influir en su vida. Pero esa persona tiene los ojos bien puestos en Jesús. Dichoso el hombre que no se detiene en la senda de los pecadores. ¿Por qué? Porque en torno a él va a haber muchos pecadores que le estén invitando a pecar, que le estén invitando a salirse de la cobertura de Dios para satisfacer sus propios deseos. Pero este no consiente en esto porque tiene su mirada puesta en Jesús. Y dice, ni cultiva la amistad de los blasfemos. ¿Por qué? Porque en torno a ellos hay blasfemos que están buscando seducirle con palabras lisonjeras para arrebatarlo de la presencia de Dios. ¿Alguna vez has sentido que hay personas en torno a ti que te quieren arrebatar de la presencia de Dios? No solo sacarte de tu iglesia local, eso es, digamos que, pues como superficial, porque finalmente, pues puedes encontrar una iglesia en la esquina de tu casa, que hoy hay muchas iglesias, y puede ser que finalmente te convencen y haces un cambio administrativo, como mencionaba, y te vas de iglesia, pero tu convicción sigue firme en el Señor. Y qué bueno. Pero sabe, el problema es cuando la tirada de las personas que están siendo influenciadas por Satanás tiene que ver con arrancarte de la presencia de Dios. No te lo van a decir así, pero pretenden desilusionarte, decepcionarte, herir tu corazón, atormentar tu mente para que finalmente tú decidas, bueno, ¿y para qué continúo engañándome si en realidad no tengo el resultado que yo he deseado? Debemos de mantener nuestra mirada firme en Jesús. ¿Para qué? Para que ninguna situación, ninguna adversidad nos pueda apartar del Señor. ¿Y cómo echamos raíces profundas? Dice la Escritura, meditando en la ley del Señor día y noche. Manteniendo una relación estrecha con Cristo. Y entonces esa persona se convierte como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo cuanto hace prospera. Porque una persona se vuelve atrás. No porque se decepcionó, no porque, ay, es que esto de lo cual me enteré sobrepasa todas las malas noticias que he recibido en este año. No, 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 no. Dejémonos de cosas. La gente se vuelve atrás porque no tiene raíces firmes en Cristo. La gente se vuelve atrás porque no cultivó su relación con Jesús. No está conectada al Señor y ese es su problema. Esa es su gran dificultad. Muchos creyentes quisieran poder disfrutar de la vida abundante a la cual Jesucristo nos ha llamado, pero lamentablemente no pueden participar de ella debido a que no han consolidado su relación con Jesús, no han trabajado lo suficiente en sus vidas como para echar raíces fuertes que en medio de las tormentas y azotes del entorno les permitan permanecer de pie. Y es que nuestro nivel de madurez, amada iglesia, también está relacionado con nuestro nivel de contemplación de Cristo. Es decir, mientras más enfocados nos encontremos en el Señor, más profundas serán nuestras raíces en Él. ¿Qué tan maduro eres?
tanto como contemplas el rostro de Jesús. Si tú no tienes bien puesta tu mirada en el Señor, ¿cómo podrías madurar si tu mirada está puesta en seres imperfectos, falibles, débiles? Necesitamos volver nuestra mirada al Señor e inspirados por Él, buscar echar raíces en nuestra relación con Él. En la palabra encontramos algunos ejemplos de personas que decidieron volver atrás y cómo a muchos hoy día podría sorprenderles la actitud del Señor. Pero déjeme explicársela. Fíjese en la imagen que tenemos aquí proyectada. Muchas personas rodeaban a Jesús. Cada vez que Jesús predicaba, muchas personas se reunían en torno a él para escucharle. Pero no todas esas personas permanecieron con él hasta el final. Muchas de esas personas que en su momento gritaron, Hosana al Hijo de David, gritaron también, crucifícale. Muchas personas que fueron alimentadas por él, después le menospreciaron, le tuvieron en poco. ¿Y sabe una cosa? El problema de ellos no fue lo que no obtuvieron de Jesús. El problema de ellos fue que no estuvieron dispuestos a conectarse realmente a Jesús. Leamos con atención lo que dice nuestra lámina. Aún durante el ministerio terrenal del Señor Jesús, hubieron personas que se ofendieron por su mensaje. Sin embargo, Jesús jamás intentó detenerlos porque él sabía a qué estaban conectados. Y aquí es donde quiero mencionarte dos ejemplos. El primero de ellos es el joven rico. Usted ha escuchado su historia 1,000,000 de veces. Llega con Jesús y le dice, maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno solo bueno, sino solo Dios. ¿Por qué tratas de adornarte conmigo cuando lo que me estás expresando ni siquiera lo expresas con convicción? Me dices bueno para aludirme cuando yo no estoy esperando de ti el que me aludas, sino el que realmente me reconozcas. Y bueno, el diálogo continúa y le dice, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos, ya sabes, no cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio de tu prójimo. Y él lo interrumpe y le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirando a lo más profundo del corazón de este hombre, le dice, una sola cosa te falta. Anda, ve y vende todos tus bienes, dalos a los pobres. Luego ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Este hombre se puso muy triste y se apartó de Jesús. Jesús no corrió a decirle, hey, no te vayas, por favor. Mira, si te vas a perder por el resto de tu eternidad. Lo que te estás jugando, lo que te estás apostando, es tu eternidad. Oye, muchacho, no te vayas. ¿Por qué Jesús no corrió tras de él? Si él vino precisamente a dar su vida por lo vil y lo menospreciado del mundo. ¿Sabes por qué? Porque este hombre no tenía la mínima intención de conectarse a él. Porque lo que este hombre quería era la validación que Jesús le podía dar a aquello que él hacía. No era realmente el tener una convicción de quién era Jesús. Y sabes, hoy muchas personas están buscando una validación para sentirse buenos, para sentirse justos. Y muchas personas hoy día se están decepcionando de terceros porque no suplen sus necesidades. Sus deseos egoístas no son como ellos quieren. Y en este caso, vemos cómo Jesús no va tras este joven porque sabe que en sus convicciones no está el deseo de tener una relación con él. Otro ejemplo podríamos verlo claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 6,
Vamos allá rápidamente, Evangelio de Juan, capítulo 6. Y dice la Escritura a partir del verso 44 en adelante, algo bien importante, bien tremendo, porque a veces no reparamos en estas situaciones que se experimentaron en el ministerio del Señor Jesucristo. A veces decimos, es que si me pastoreara a alguien que tuviera una mayor unción, que tuviera un mayor compromiso, al pueblo de Israel lo estuvo pastoreando Jesús. Y vea lo que aconteció. Juan capítulo 6, verso 44 en adelante. Y Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Jesús está predicando en la sinagoga de Capernaum y está comunicándoles este sermón que está de alguna manera incomodando muy fuerte a los discípulos. Vea lo que dice la Escritura. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Note, hay algunos de ustedes que no han cultivado una relación conmigo, que no están echando raíces en esta relación y por eso no tienen la capacidad de recibir esta enseñanza. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? A veces pareciera que esta palabra es demasiado ruda, porque los discípulos comienzan a decirle, Señor, muchos de los que te seguían ya no te siguen, porque les ofendió tu forma de ser, les ofendió la forma en la cual les hablaste, les ofendió la forma en la cual los confrontaste. Y Jesús les dice, ¿quieren ustedes también irse? Pareciera de pronto como que Jesús no es sensible a la necesidad, pero yendo un poco más allá, nos daríamos cuenta que Él simplemente estaba tratando de que se dieran cuenta a quién estaba conectado su corazón. Porque una persona decide apartarse de Cristo, no por el mal ejemplo que pudiera ver al interior o al exterior de la vida de las personas, sino por su carencia de raíces firmes y profundas en Cristo. Y que por cobarde se justifique en un tercero para decir, ¿por qué decide ya no caminar con Cristo?
Pues esto simplemente apunta al hecho de que Jesús no está siendo su prioridad. Cuando Jesús les dijo, ¿quieren irse también ustedes? El apóstol Pedro le contestó y le dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Como hijos de Dios, amados hermanos, debemos echar raíces y debemos buscar que éstas tengan profundidad. Considere esto. Como hijos de Dios debemos procurar que nuestro avance espiritual siempre sea complementado por un incremento en nuestro nivel de madurez. Solo de esta manera podremos mantenernos firmes y estables ante los embates de la vida, las decepciones, el dolor y la soledad. Entendamos que lejos del Señor nada podremos hacer. Lejos de Dios no nos va a ir bien. Y creo que esto es algo que deberíamos de tener siempre presente. Lejos de Dios, nada vamos a poder hacer. Necesitamos acercarnos a Él y confiadamente comenzar a depender cada día más de Él. Necesitamos echar raíces profundas. Vea esto. Como hijos de Dios debemos procurar que nuestro avance espiritual siempre sea complementado por un, ¿qué cosa? Mayor nivel de madurez. Necesitamos ser como las palmeras. ¿Y a qué me refiero con esto de ser como las palmeras? Pues a que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, podemos doblarnos, pero no quebrarnos. ¿Por qué? Porque nuestras raíces son densas, son profundas, son firmes. Hoy más que siempre necesitamos profundizar en nuestra relación con el Señor, a fin de que tengamos el cimiento sólido y estable, así como suficiente para mantenernos fieles a Cristo. Hagamos de nuestra relación con el Señor el tesoro más preciado que tenemos. Y cuando sintamos el deseo de volver atrás, aferrémonos más a aquel que nos ha amado. ¿Quién te decepcionó? ¿Jesús? No, ¿verdad? Y si no fue Jesús, entonces permanece firme a Él, permanece fiel a Él. Concluimos con esta porción de la Escritura. Y en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, la Escritura nos regala un pasaje muy hermoso. Y dice el apóstol Pablo, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si alguno piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque de repente van a venir situaciones a nuestra vida que no hayamos podido prever. Y si nuestras raíces no son profundas, si nuestras raíces no son densas, esos fuertes vientos de adversidad pudieran arrancarnos de Cristo. Mi mayor anhelo, amados hermanos, es que sin importar las situaciones que pudieran enfrentar en el presente, en el futuro, ustedes sean creyentes que han sabido echar raíces. Y si ustedes son esa clase de creyentes, ante toda adversidad, ante toda dificultad, créanme una cosa, ustedes van a poder prevalecer y ser fructíferos. Esto es lo más importante. Necesitamos permanecer fieles al Señor. Y eso lo vamos a lograr a través de la contemplación. Bien puestos nuestros ojos en Jesús. Todo el mundo en torno a nosotros es falible. Pero Dios es el único que permanece para siempre. Mantengamos nuestra mirada en el Señor. Mantengámonos fieles a Él. Amén. Hagámoslo. Créame, vamos a tener paz. Porque incluso cuando alguien en nuestro derredor pudiera fallar, nosotros que somos espirituales,
porque tenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Podremos restaurar con un espíritu humilde y apacible, considerando el hecho de que también nosotros podríamos ser tentados. ¿Se da cuenta cómo encaja toda la Escritura? Cuando tenemos un espíritu soberbio, vemos por encima del hombro a aquellos que fallan, pero cuando compartimos el corazón de Dios, podemos extender nuestras manos para hacer misericordia, como nosotros también recibimos misericordia. Seamos fieles a Cristo, echemos raíces, y solo de esa manera nos mantendremos fieles y firmes en el Señor en medio de toda dificultad. Amén. Vamos a orar, amada iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra que nos has enviado en esta noche. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Porque, Señor, en tu fidelidad y amor, tú nos has rodeado de bendiciones. Y tú siempre, Padre, has procurado dirigir nuestro corazón hacia ti. Hoy te ruego porque nos des sensibilidad y porque tu Espíritu Santo nos convenza de la gran necesidad que tenemos de ti. Perdónanos si en algún momento nos hemos sentido autosuficientes. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos considerado el hecho de darte la espalda o apartarnos de ti. Perdónanos, Señor, si en algún momento no hemos sabido valorar todo el bien que nos has hecho. Ayúdanos a ser un pueblo amante de ti, que día a día busque agradarte y que momento a momento esté buscando la forma de poder mantener esa relación vigente contigo. Bendice a tu iglesia, fortalece al cansado, sostén al débil y ayúdanos, Señor, para que todos podamos seguir avanzando y podamos completar la carrera. Tu palabra es muy clara cuando nos enseña que ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección, pero que debemos de olvidar lo que ha quedado en el pasado y extendernos hacia adelante, hacia el llamado supremo que tenemos en ti. Cumple tu propósito en la iglesia. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Gloria a Dios.